En medio de la espectacular caída de los precios mundiales de petróleo, muchos consumidores latinoamericanos están pagando igual o incluso más por el valor de su gasolina que hace un semestre. Pese a que los precios internacionales del crudo cayeron casi a la mitad en cuestión de meses, el valor que pagan los consumidores está mediado por un factor crucial: los impuestos y los subsidios. Colombia se ha convertido en un productor de petróleo que extrae alrededor de 1 millón de barriles diarios de crudo, y entre junio del 2014 y los primeros días de enero del 2015, el precio internacional de barril de crudo cayó desde $106 a poco más de $46, una caída de más del 50%. Pero en ese mismo tiempo, el precio de los consumidores de galón de gasolina pasó de 8.568 pesos colombianos a 8.401 pesos colombianos, una disminución de apenas 1%. En este video explicaremos la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué, si baja el precio del petróleo, no baja el precio de la gasolina en Colombia? Por medio del modelo macroeconómico de economía abierta, explicaremos esta situación. Una economía abierta es donde se presenta una interacción entre los residentes locales y el exterior. Por ejemplo, las personas y empresas pueden comercializar bienes y servicios que fluyen en ambos sentidos de la frontera. Pueden realizarse en forma de intercambio de gestión, transferencia de tecnología, bienes y servicios. En 1999, el gobierno de Pastrana, con un problema de poca exploración y falta de liquidez, subió los precios internos de la gasolina en relación a cotizaciones internacionales del crudo medidos en WTI, West Texas Intermediate. Es el precio en dólares por barril de petróleo de referencia para Colombia en la bolsa para Estados Unidos. Desde entonces, el gobierno inventó una fórmula equiparable al UPAC de la gasolina, donde los precios siempre subirán pero nunca bajarán. Sin embargo, las circunstancias coyunturales de la época de Pastrana han cambiado totalmente. Ahora estamos produciendo cerca del 1 millón de barriles diarios y solo necesitamos 300.000 para el consumo interno. Las siguientes presidencias utilizaron dicha fórmula para subir el precio de la gasolina por decreto cada vez que hubo problemas de liquidez o se necesitó dinero para programas otorgados por el gobierno como Familias en Acción y el crecimiento del gasto público. Todas esas causales se ven contempladas en dicha fórmula. Este es el valor que el gobierno le paga al proveedor del petróleo, es decir, el propietario de la refinería, que en este caso es Ecopetrol, por galón de gasolina o ACPM, y que representa casi el 50% del precio total. Luego viene el segundo pago, el del biocombustible que se le mezcla a la gasolina. En Colombia se utiliza el etanol. Se calcula que el porcentaje promedio para la compra del biocombustible representa el 7% de la suma total. El gobierno decidió gravar con impuestos el galón de gasolina y el ACPM. El cobro de estos impuestos va tanto al gobierno nacional como a los gobiernos municipales y departamentales. Sumados ambos impuestos, representan casi el 26% del costo total del combustible, es decir, 13% para los dos tipos de impuestos. Aquí vienen incluidos aspectos como el IVA, entre otras sobretasas. Además, se le debe pagar a los distribuidores mayoristas y minoristas. Esa remuneración a los distribuidores es del 10% del precio total. Finalmente, los costos de transporte representan el 6% del galón de gasolina. Así las cosas, las variables más importantes para determinar el precio del galón de gasolina son el ingreso al productor y los impuestos. WTI y Ecopetrol. Los distribuidores minoristas de gasolina deciden a cuál distribuidor mayorista comprarle, como Texaco, Esso, Zeus, Premium. Ecopetrol define los precios para los mayoristas. Estos modifican la fórmula para adicionarle etanol a la extra o biodiesel al diésel. Los repartidores van a las gasolineras y depositan el pedido. El precio para la venta de los minoristas, bomba de servicio, los establece el Ministerio de Minas y Energía, los cuales son mensuales y dependen de la fluctuación del precio del crudo. El WTI es un indicador utilizado comúnmente para el tipo de petróleo que se comercializa en el interior de Estados Unidos, pero la sobreoferta del crudo debido a la técnica del fracking ha creado un descenso en el precio. Realiza la fracturación hidráulica en Estados Unidos. Es una técnica que utiliza presiones hidráulicas para realizar fractura en las rocas. ¿Qué beneficio trae para Estados Unidos esta práctica? Estados Unidos está entre los 10 países que más producen petróleo en el mundo. Lo que pasa es que su consumo es tan alto que lo que ellos extraen no es suficiente para suplir toda la demanda interna del país. Ellos más o menos están consumiendo unos 15 o 18 millones de barriles por día de crudo. Ellos estaban saliendo a comprar más o menos al mercado internacional unos 12, 10 millones de barriles. En este momento solo están comprando 6, 7. ¿Considera que en algún momento Estados Unidos va a lograr suplir toda su necesidad de crudo? El Departamento de Energía de Estados Unidos
ellos estiman que si siguen desarrollando estas técnicas de crudo, puede que más o menos en alrededor de unos 7 años ellos puedan tener independencia, van a dejar de comprar crudo a países de Oriente Medio, pero pues la economía de Estados Unidos lo necesita. ¿Qué relación existe entre la bajada del precio del petróleo y el fracking? Te voy a hacer un ejemplo. Extraer un barril de crudo mediante fracking tiene un costo aproximado de $75. Septiembre del año pasado teníamos precios de alrededor de $100. Ese precio se mantuvo más o menos durante unos 3-4 años. Lo que ellos apuntan es invertir menos, es decir, que les valga menos de $75 extraer un barril de crudo. Y esto impacta directamente a Oriente, como yo te estaba diciendo. Entonces, algunos analistas dicen que simplemente es una forma que utilizan los países de Oriente para presionar a las operadoras pequeñas. Extraer un barril de crudo tiene un precio más o menos de unos $5. Es algo absurdo, ¿sí? Mientras aquí en Colombia tú más o menos ves una proporción de que va a sacar un barril de crudo en Campo Chichimene, que queda en cerca de Villavicencio, tiene un precio más o menos de $35. Entonces sí puede haber una relación directa entre esa presión que están ejerciendo los árabes colocando crudo en el mercado, precios del crudo bajen y las empresas pequeñas que hacen fracking dejen de hacer el fracking para que comiencen a comprarle más crudo a ellos, ¿sí? La realidad del mercado colombiano no son los Estados Unidos. En realidad, Ecopetrol prefiere tener una competencia sana en el Golfo de México. Empezó a ir hacia precios de referencia más cercanos del cambio del Brent y dejó el WTI de a pocos. El Brent es una referencia del Mar del Norte. Este estaba ganando demanda en Asia, donde actualmente Colombia le representa 17% de sus ventas entre China e India, pero con la determinación de la OPEP de mantener el precio del petróleo bajo por ley de oferta y demanda, las cotizaciones empezaron a descender y Colombia empezó a tener que enfrentarse con precios menores a los que podía ofrecer. En conclusión, se rescatan 3 aspectos importantes. El primero, el precio del petróleo está relacionado al precio de la gasolina, pero depende de los intereses grabados destinados a subsidios. Fendipetrol aseguró que en el país producir un galón de crudo vale menos de $1, se paga $4,14 en promedio. Segundo, el porcentaje que está grabado en el precio de la gasolina para impuestos destinados a los subsidios no se ve reflejado claramente, debería crearse mejor infraestructura petrolera de refinación. Y tercero, al estar destinado más dinero para llenar el tanque de un vehículo, se está generando un costo de oportunidad entre la canasta familiar y gasolina. Created using Powtoon.